Buenas noches. En este espacio vamos a desarrollar el entregable número 2 de la materia Liderazgo y Negociación de Conflictos asociadas a las habilidades básicas de negociación. Esta fue desarrollada por María Alejandra Gómez, Lady Juliana Muñoz y María Camila López. En este sentido, vamos a observar las estrategias de negociación, cuáles son esas herramientas claves a tener en cuenta en las negociaciones. Vamos a conversar un poco sobre esas tácticas que se deben o es coherente utilizar durante una negociación y cuáles son esas limitaciones que podemos encontrar en el desarrollo de este proceso. Bueno, vamos a iniciar entonces hablando sobre los procesos de negociación y podemos definir que un proceso de negociación consiste en el diálogo entre dos o más personas con el fin de darle solución a un conflicto, logrando que se llegue a un acuerdo común y descartando cualquier tipo de violencia como método de solución. Aunque siempre buscamos darle solución a todo, somos conscientes de que no todo es negociable, como por ejemplo los valores y las creencias. En ese caso nos vemos obligados a respetar la diversidad del grupo o equipo de trabajo, pero está claro que finalmente nos veremos obligados a negociar, siendo conscientes de que no tenemos el control de todo. Al momento de negociar es importante tener claro aspectos como ¿qué es la contraparte quién es la contraparte en la negociación? ¿Cuáles son los intereses de la contraparte? ¿Cómo vamos a llegar a un acuerdo? ¿Cuáles son los argumentos? ¿Qué estrategia aplicar que beneficie a ambas partes? ¿Cuál es el momento adecuado para entregar cierta información? ¿Y con qué tipo de información hay que tener cuidado? Según el punto de vista de la contraparte, ¿cómo vamos a llegar a un acuerdo? Eso sería como una parte muy importante al momento de la negociación. Es necesario que esta negociación nos acerque a una real solución o una solución determinante y no termine generando más fricción entre ambas partes. Bueno, vamos a hablar de los métodos y procesos de negociación. En la negociación, las tácticas son métodos y comportamientos que las partes utilizan para influir en la otra persona y alcanzar una resolución satisfactoria del conflicto, basándose en el poder potencial de los participantes. El objetivo de las tácticas es alcanzar el mejor acuerdo posible para el negociador, influenciando la percepción de poder del oponente para aumentar la sensación de dependencia y reducir las expectativas de lograr un acuerdo favorable para ambas partes. Existen diferentes métodos y tácticas, algunos movimientos y tácticas que son bastante comunes y se repiten, son como las expectativas a futuro. En negociación se habla de futuras oportunidades en lugar de hablar de detalles concretos. Es importante cuestionar estas promesas para evitar vender barato en la situación actual. Las ventajas que tiene esta táctica es motivación a corto plazo. Puede incentivar a la otra persona a cerrar el trato actual con la esperanza de beneficios a futuro, pero también tiene sus desventajas, que sería como la desconfianza. En caso tal de que las promesas no se cumplan, puede dañar la relación y la reputación. También una de las tácticas puede ser el bueno y el malo. Un representante o una posición, uno opta una posición dura y el otro más razonable. Esta táctica puede crear una plataforma de negociación ventajosa, pero es crucial no ceder ante presiones excesivas. Una de las ventajas de manejar esta táctica puede hacer que la otra persona acepte una oferta favorable al presentarle una opción mucho peor. Pero sin embargo, también se puede presentar desventajas, ya que depende que las opciones sean creíbles. Puede llevar a que la otra parte haga propuestas extremas, complicando así la negociación y puede causar desconfianza, afectando negativamente
las relaciones a futuras. Por eso se deben emplear de una manera que que no se vean reflejados de pronto efectos negativos. También tenemos apuntar al corazón, otra táctica. Esta intenta despertar compasión relacionando el conflicto con posibles efectos negativos. Sin embargo, su efectividad depende de la personalidad del negociador. Aquí una de las ventajas que podemos ver es que crea vínculos al apelar a las emociones. Al apelar a estas emociones puede crear vínculo con el otro negociador y puede ser un vínculo más fuerte y personal, lo que puede facilitar la negociación futura y establecer relaciones más sólidas y confiables. Pero también hay que tener cuidado con esta táctica, ya que puede presentar una percepción de debilidad. Puede ser percibida como un signo de debilidad o de desesperación, especialmente si se ve como un último recurso, lo que podría disminuir la percepción de nuestro poder en la negación. Por eso hay que tener cuidado en el momento en que se va a utilizar las tácticas, ya que dependen mucho de la contraparte. No son para todos y se manejan y se deben manejar en el momento adecuado y con la persona correcta. Bueno, también vamos a hablar sobre el ancla, que nos habla de cuando el oponente comienza con una demanda muy alta, nos podemos resistir o presentar una oferta baja para contrarrestar. Es importante no ceder ante una oferta inaceptable y hacerle ver la realidad de esa situación. También tenemos la pluma en el aire, que se trata de no revelar acuerdos antes de que estén seguros y así evitar que la otra parte solicite concesiones a última hora. Y tendríamos también el farol, que nos dice que una parte exige mejores condiciones al mencionar ofertas superiores, pero puede ser un farol. Es importante responder con calma y pedir evidencias antes de ceder. Si bien ya observamos que existen tácticas específicas para cada tipo de negociación, es importante tener una estrategia de negociación previa. En ese sentido, bajo lo que observamos y planteado por Guerra en el 2018 en el libro Estrategias de Negociación, verificamos que es importante tener en cuenta que toda negociación debe ser planeada con anterioridad. Es decir, identificar esos conceptos claves que previamente nos comentó Alejandra, por ejemplo, quién es la contraparte, cuáles son los intereses, cuál es ese objetivo común que esperamos de la negociación. Posterior a esto tenemos que la planeación de la negociación comprende la elaboración de las preguntas adecuadas. Debemos estar un poco más preocupados por cuáles son las preguntas que vamos a realizar y tener una escucha activa de los intereses de la contraparte. Adicional, podemos observar que es necesario o pues es fundamental no comentar acerca de las debilidades o problemas que podemos estar enfrentando durante la negociación, puesto que eso nos dejaría como sobreexpuesto ante los intereses de la contraparte. Es un concepto, el concepto de MAM está prescrito en las estrategias de negociación abarcadas en este libro y hace referencia al máximo que puedo pedir dentro de la negociación y al aceptable y el mínimo que puedo llegar dentro del acuerdo que estoy desarrollando. Es decir, establecer esos mínimos vitales que tenemos dentro de la negociación para saber cuál es el objetivo común. Adicional, es importante escuchar más que hablar. Digamos que hablar en exceso nos puede dejar sobreexpuestos a posibles persuasiones de la contraparte. Por tanto, es importante tener una escucha activa. Y finalmente, asociado a los procesos y a las tácticas de negociación,
podemos tener en cuenta la utilización de todos los medios de información posible que nos permitan vislumbrar un poco esos intereses de la contraparte, porque están motivados. Podemos hacer uso de información contable, financiera, de noticias que podamos evidenciar en los medios de comunicación y demás. Hasta aquí lo expuesto, podemos ver que las negociaciones incluye mucho la contraparte y los intereses de la negociación, y por tanto una de las limitaciones que podemos encontrar es la falta de conocimiento, es decir, no tener un contexto claro de cuál es el objeto de la negociación que estamos desarrollando, no conocer cuáles son las motivaciones de las personas interesadas y no conocer cuáles son esos lineamientos mínimos que como negociador debo considerar. Otra de las limitaciones que nos podemos encontrar a la hora de una negociación está enfocado en la falta de planeación. Para esto hay estrategias que pueden apoyar al negociador, por ejemplo, un análisis DOFA, es decir, un análisis de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, en el que podamos establecer los objetivos prioritarios de la negociación. Y por último, podemos encontrar que otra de las limitaciones es un inadecuado manejo del temperamento. Esto asociado a que seguramente en las negociaciones pueden haber temas álgidos que pueden dar respuesta a ese proceso de estímulo y respuesta que implica ceder ante las persuasiones de la contraparte.